Vamos al siguiente capítulo, ¿no? Que estamos estudiando. Venimos estudiando la carta ¿qué? La carta a los Filipenses. Ya vimos la primera carta. ¿Cómo se llama la prédica? Firmes por la fe, ¿cierto? ¿Y cuántos seguimos firmes por la fe? Amén. Gloria al Señor. Así tenemos que permanecer todos los días, firmes por la fe en Jesucristo. A pesar de las adversidades, tenemos que seguir ahí, siempre sobresaliendo en nuestra firmeza espiritual. Hoy vamos a ver el capítulo 2, vamos a estudiar el capítulo 2 de esa carta a los Filipenses. Esa carta, ¿se acuerda que yo les comenté que Pablo la escribió en prisión a una iglesia que estaba pasando por muchas situaciones difíciles? Y una de las cosas importantes que Pablo nos habla a través de esta carta es de aprender a tener humildad. ¿Aprender a tener qué? Humildad. Por eso el título de esta predicación, de este sermón, es el ego, la prisión del alma. Diga conmigo, el ego, la prisión del alma. Hoy vivimos en una sociedad egocentrista, una sociedad donde solamente se piensa en sí mismo. Y Pablo nos enseña que todo cristiano tiene que estar revestido de algo que se llama humildad. De algo que se llama ¿cómo? Diga conmigo, humildad. Un cristiano, un hijo de Dios, debe mostrar una vida auténtica de humildad, de servicio y de obediencia a Dios. Porque ese es el ejemplo de Cristo. Diga conmigo, ese es el ejemplo de Cristo. ¿Cierto? Muchos aquí adentro y allá afuera dicen, yo creo en Jesucristo, yo sigo a Jesucristo, yo voy a una iglesia, voy a un culto, voy a una misa. Pero venga, ¿qué de lo que nos ha dejado el Señor como ejemplo estamos viviendo? ¿Vivimos humildad? ¿Vivimos en una sociedad donde hay humildad? ¿Donde hay deseos de servicio? ¿Donde hay obediencia a la palabra? Difícilmente encontramos hoy eso. Vivimos más bien en una cultura, en una sociedad donde se enseña en que tenemos que pensar primero en nosotros. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Donde siempre se tiene que pensar en que nosotros tenemos que ser las personas que sobresalen y tenemos que ser los primeros en todo, pensando siempre primero en cada uno. Eso es lo que hoy la sociedad promueve, eso es lo que hoy la sociedad quiere enseñar, en que tenemos que ser nosotros siempre primero. Pero Filipenses, la carta a los Filipos, Pablo nos muestra una realidad totalmente distinta, un camino que está basado en el ejemplo de Jesús, un camino donde nosotros realmente debemos entender qué es lo que el Señor Jesús quiso enseñarnos a través de su vida. Pablo, aún siendo un hombre erudito de la palabra, siendo romano, siendo judío, siendo un hombre adinerado, siendo un hombre sabio en muchas cosas, Jesús lo llama. Y aún estando en prisión, él no pierde su esencia de humildad. Él aún así no se enfoca en sí mismo, sino se enfoca más bien en que la iglesia tenga unidad. ¿En que la iglesia tenga qué? Unidad. Y que aprenda a formar en ellos el carácter de Cristo. Sabe que precisamente hoy, junto con mi esposa, estuvimos en una consejería matrimonial. Fue algo bien complejo, bien difícil. Y uno
alcanza a entender cómo el egocentrismo, el egoísmo, la falta de carácter de Cristo lleva a muchos matrimonios a preferir la separación. Es tremendo, iglesia. Es tremendo cómo hoy la falta de carácter de los creyentes afecta a la familia y la sociedad. La pregunta es, ¿nuestra vida se parece más a la cultura del ego o se parece más a las enseñanzas del Señor Jesús, al carácter de Cristo? ¿Pensamos más en nosotros o nos estamos dejando formar por el carácter de Cristo? Y vamos a estudiar este capítulo, lo vamos a hacer así por partes para irlo estudiando despacio, sin afanes. Y vamos a empezar con el versículo 1 hasta el 4, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Y empieza el apóstol Pablo diciendo en su carta: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algo afecto entrañable, colóquelo por favor en la Reina Valera y volvamos al versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y mire lo que dice el versículo 3, que es importante que lo entendamos. Nada hagáis, dígale a la persona que está allá a su lado, nada hagáis. No debemos hacer nada, iglesia, como dice, por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? ¿Qué dice ahí? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo le hago una pregunta a usted, iglesia. ¿Usted cree que hoy vivimos en una sociedad donde las cosas las hacemos con humildad? Donde realmente se estima al otro más que aún que sí mismo. Difícilmente, iglesia. Difícilmente. Versículo siguiente, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Pablo comienza diciendo allí: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Mire, ¿sabe que las divisiones no nacen por falta de unidad? Las divisiones nacen por el exceso de orgullo. En una familia, en un matrimonio, las divisiones entre la pareja se vuelven más fuertes cuando hay orgullo entre ellos, cuando nos cuesta perdonar y pedir perdón, cuando nos cuesta ser humildes para reconocer nuestros errores. Entonces, mire que la división en una familia no nace por falta de unidad, es porque se fortalece más el orgullo que la humildad. Y sabe algo, que allí en esta frase, nada hagáis por contienda o por vanagloria, volvamos al versículo, creo que es el 2. Allí en el 2 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahí hay tres cosas que yo quiero enfocarme. Primero, él dice contienda. ¿Qué es una contienda? Querer ganar siempre.
en un matrimonio, en una familia, en una pareja, donde yo siempre quiero tener la razón y donde yo siempre quiero ganar, eso se llama contienda. ¿Cuál de los dos da el brazo a torcer? Eso es orgullo. Eso es ser egocéntrico, eso es ser egoísta. Entonces mire que Pablo dice: nada hagáis por contienda. Y segundo, dice vanagloria. ¿Y qué es la vanagloria? Siempre estar buscando el reconocimiento. Es que yo soy el que hago, es que yo soy el que doy, yo soy el que subo, yo soy el que bajo, yo soy la que resuelvo, yo soy la que hago. Eso se llama vanagloria. Y estos dos juntos, tanto la contienda como la vanagloria, genera algo que se llama egoísmo. ¿Qué genera? Egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? Pues pensar primero en uno mismo. Y usted puede mirar a su alrededor. Hoy vivimos en una sociedad egoísta, en una sociedad donde el matrimonio ya no es la estima por el otro, donde ya no hay renuncia de lo mío por amor al otro. No, es mi casa, es mi negocio, es mi plata, es mi emprendimiento. Y todo es mí, no es nuestro. Y eso es algo que está afectando hoy la familia. La contienda y la vanagloria que lleva al egoísmo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, cuando nosotros empezamos a hablar mucho del mí. Mi casa, mi plata, mi carro. Todo mí es peligroso. Ahí estamos dejando entrar el egoísmo. Pero mire que ahí Él da la solución. ¿Cómo contrarrestar la vanagloria? ¿Cómo contrarrestar la contienda? Ahí dice, ¿cómo lo hacemos? Diga conmigo, con humildad. ¿Cómo lo hacemos? Con humildad. Un matrimonio, una familia, una persona que tiene humildad, no está pensando en mí, está pensando en nosotros. Y dice que esa humildad se refleja cuando estimamos cada uno de nosotros a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando yo estimo más a mi esposa que a mí mismo. Cuando yo me preocupo más por ella que por mí mismo. Cuando yo renuncio al mí por ella o por él. Cuando yo renuncio a mis deseos para poder complacer al otro en los deseos que él tiene. Eso es humildad. Siempre ver a la otra persona superior a él mismo. No que yo me vea superior a ella, no que yo me vea mejor que ella, no, al contrario. Yo tengo que siempre ver a mi esposa como superior a mí mismo para contrarrestar la contienda, para contrarrestar la vanagloria y para no dejar entrar el orgullo a mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es importante, iglesia, que lo que Pablo nos enseña no es que el pensar en los demás como superiores a mí mismo es algo de inferioridad. Es que usted es muy bobo, es que usted es muy tonto. ¿Cómo es que usted va a pensar en el otro o en la otra en vez de pensar en usted? No, porque eso es lo que enseña el mundo. No es que seamos menos, no es que la otra persona valga más que yo, no, al contrario, significa que yo considero y valoro a la otra persona más que a mí para honrarle a ella, pero también para honrar a Dios. Amén. Se fueron los amenes de la iglesia. Amén. Amén.
Entonces, ¿dónde debo yo siempre ver a la otra persona superior a mí mismo? Primero que todo, en el matrimonio. ¿En dónde? En el matrimonio, en mi casa. Yo tengo que preocuparme por ver siempre a mi esposa superior a mí mismo. Servirle a ella, atenderle a ella, preocuparme por ella. Ahí es donde nosotros empezamos a mostrar realmente que hay humildad en nosotros. Muchos matrimonios tienen la situación del egocentrismo. Es que es lo que yo quiera, es lo que yo diga, es lo que yo deseo. No. Ahí tenemos que aprender a entender que amar también significa ceder un poco. Amar es preocuparse por la otra persona. ¿Qué dice Pablo en la primacía del amor? El amor no es egoísta, el amor no es jactancioso, el amor no es orgulloso, el amor no busca lo suyo. ¿Sí lo dice o no lo dice? ¿Sí? Y todo eso que nosotros vemos y leemos es liberador para evitar en nosotros el egoísmo y el orgullo. Ahora, miremos el versículo siguiente. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos hasta el 11. El cual, siendo en forma de Dios, ojo a esto que se lo quiero dar bien fácil. Miremoslo, el versículo 5, por favor, busquémoslo en una versión, nueva versión internacional. Esa. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cómo dice? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Lo vemos en otra versión, a ver qué dice. En otra traducción. La actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús. Otra, ¿tenemos otra ahí? Esa. ¿Cuál otra tiene ahí? Esa. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Oh, mire todo lo que está hablando. De tener la misma actitud y de tener la misma manera de pensar. Ahora vamos otra vez a la Reina Valera, al verso 6. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Cristo? Diríamos nosotros. ¿Por qué Pablo habla de eso? ¿Por qué dice eso? Dice, porque el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo Dios o siendo el Hijo de Dios, se despojó de ser igual a Él, y dice que Él se despojó de eso para venir a este mundo. Versículo siguiente. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Tomando forma de qué? De siervo. Mire que no dice ni siquiera forma de humano, dice forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Importante entender lo siguiente, iglesia, que la palabra del Señor nos muestra que hubo un ejemplo muy grande, y fue el ejemplo que Jesucristo hizo al venir, o tuvo al venir a la tierra. Que Cristo hizo tres cosas importantes, tres cosas que marcan nuestra vida. ¿Qué hizo primero Jesús? Renunció a sus privilegios como hijo de Dios. Jesús tenía la gloria celestial, tenía los ángeles, tenía querubines, tenía todo en el cielo. Pero él decidió renunciar a eso para venir al mundo. Mire qué tan tremendo es. Entonces, primero renunció a sus privilegios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces somos capaces de renunciar a nuestros privilegios por amor al otro? Por amor a nuestra esposa, por amor a nuestra familia, por amor a la iglesia, por amor a Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente podríamos decir que tenemos esa capacidad de renunciar a muchas cosas por amor? La humildad, escriba esto, la humildad no es pensar poco en uno mismo, es usar lo que uno tiene para servir. La humildad debe ser usada para servir. Se lo vuelvo a repetir. La humildad no es pensar poco de uno mismo, es usar lo que uno tiene para servir. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no estimó su privilegio de ser hijo del Dios Padre para venir a la tierra a servir. ¿A qué vino Jesús? No a ser servido. Hoy vivimos en una sociedad donde todo el mundo quiere que le sirvan. ¿Amén o no amén? Hoy vivimos en una sociedad donde todo el mundo quiere que le sirvan. El que tiene el poder quiere que le sirvan. Pero mire que Jesús nos enseñó más fácil a que Él, siendo hijo de Dios, no vino a eso, no vino a que le sirvieran, sino vino a servirle a la humanidad. Jesús tenía esa gloria celestial, pero Él renunció a eso con el deseo de poder servir. Ahora, se hizo siervo. Lo segundo que vemos allí que hizo Jesús en las tres cosas que Él hizo fue, primero, renunciar a sus privilegios. Segundo, se hizo siervo. El rey, el Hijo de Dios, se volvió siervo de los demás. Sabe que una de las cosas más difíciles y que el mundo dice es: si eres grande, si eres autoridad, que te sirvan. Que te sirvan. Usted no se vaya a untar, usted no se vaya a mover. Usted cuidadito hace esto, cuidadito hace lo otro. Porque todo el mundo quiere tener poder para tener gente que le sirva. Jesús, siendo el Hijo de Dios y teniendo todo el poder, dijo: no, conmigo es distinto. Yo vine a servir. Yo vine a enseñar lo que es la humildad. Si eres grande y si quieres ser reconocido por algo grande, sirve. Sirve. Muchos matrimonios, muchas familias pasan por esas situaciones donde no hay servicio de parte de los cónyuges. Les cuesta servirse en el uno al otro. No les enseñan a los hijos a servir. Cuesta servir en la iglesia porque no tenemos espíritu de siervos. Preferimos más bien que nos sirvan y no servir. ¿Sí ve? Pero eso no fue lo que el Señor dijo. El Señor dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido,
sino a servir. Yo creo que en las familias y en la sociedad falta más servicio. Qué difícil es poder encontrar en las empresas, en los negocios, gente con espíritu de servicio, colaboradores, empleados amables, con un espíritu de servirle a la gente. Hoy no hay eso. Hoy va usted a una empresa o un negocio y la secretaria tiene cara de chupalimón, el de la puerta tiene cara de 38, ya con cara de reventarse. O sea, hoy no hay deseos de servirle a nadie. No tenemos espíritu de servicio. Pero eso no es lo que nosotros como hijos de Dios somos, ¿cierto que no? Nosotros estamos llamados a servir. ¿Cuántos dicen amén? A tener una buena actitud ante las personas, a servirles. Si no, entonces, ¿cuál es el carácter de Cristo que estamos reflejando? Y lo tercero que hizo Jesús fue ser obediente hasta la cruz. La obediencia de Jesús no fue parcial, no fue cuando Él quiso, cuando Él sintió, no. Él lo hizo totalmente. Lo hizo aún en medio del dolor. Vea qué tan tremendo lo que es la obediencia. Porque Jesús nos enseñó eso, obediencia a las cosas de Dios. Nosotros le decíamos con mi esposa hoy a esa pareja, mire, el matrimonio no es fácil. El matrimonio requiere renuncia. El matrimonio requiere obediencia a Dios. Un matrimonio, una familia que no tiene obediencia en su estilo de vida, difícilmente va a poder prevalecer. Porque la obediencia es lo que trae la bendición a nuestras vidas. Amén. Amén, iglesia. Entonces se tiene que obedecer cuando duele, cuando es difícil, cuando no nos gusta, debemos obedecer. Obedeció cuando costaba, a Jesús le costó, a Jesús le dolió, todo lo que vivió fue por obediencia. Obedeció hasta el final. Vea qué tan tremendo. Por eso dice la Biblia que Dios lo exaltó. Dios lo honró como hijo. Dios lo honró por la obediencia. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender en esto, iglesia? Es que Pablo le habla a la iglesia y le dice, miren, ustedes quieren ser exaltados en su matrimonio, en su casa, en su iglesia, en todo lo que hagan, obedezcan como Cristo obedeció al Padre y hizo todo por amor a nosotros. Se entregó, vino y sirvió y obedeció en todas las cosas. Porque la exaltación siempre viene después de la obediencia. Él obedeció y su Padre lo exaltó, su Padre lo honró. Sabe que hoy queremos muchas cosas en nuestro matrimonio, hoy queremos muchas cosas en nuestra vida, pero sin obediencia. Queremos vivir a nuestra manera y creer que a nuestra manera van a funcionar las cosas. Y así no es. Usted sabe que llegar a una casa, iglesia, y ver a una persona ya con sus cosas empacadas en bolsas, con la decisión de irse, con la decisión de acabar un hogar, una familia, un matrimonio. Eso es duro. Eso es duro. Eso duele y parte el alma. Porque no entendemos lo que es la obediencia. Porque no entendemos lo que es la humildad. Lo tercero que vemos allí en esta parte, vamos del versículo 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como
en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, lo que hablaba Karime hace rato. Ocupaos en vuestra salvación. ¿En qué tenían que ocuparse? En la salvación con temor y temblor. Vamos hasta el 18. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo. ¿Cómo es? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ojo pues a lo que está hablando Pablo a la iglesia. Hagan todo, pero venga, deje tanta murmuración, deje tanta contienda. Versículo siguiente. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, ¿sí o no? Sí. Al igual que la iglesia de Filipenses, también nosotros vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Pero ¿qué dice? Que si nosotros actuamos de la manera correcta, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo siguiente. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y mire que ahí Pablo, lo tercero que nos enseña en esa porción de la palabra es que tenemos que ocuparnos por nuestra salvación. Tenemos que ocuparnos, ¿por qué? Por nuestra salvación. Y Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso no significa, iglesia, que nosotros nos ganamos la salvación por obras. No es por lo que nosotros hagamos. Significa desarrollar y reflejar realmente el carácter de Cristo. Es reflejar externamente la obra de Dios en nuestra vida, la que Dios hizo en cada uno de nosotros. Esa obra integral en cada uno de nosotros. Eso es preocuparnos por nuestra salvación, por mostrar realmente la obra de Cristo. Ahora, luego Pablo dice, haced todo sin murmuraciones. ¿Todo sin qué? Sin murmuraciones. Sabe que hoy vemos muchos matrimonios, muchas familias que aún siendo cristianas viven inmersos en las murmuraciones. ¿Y qué es una murmuración? Diga conmigo, un corazón inconforme. ¿Qué es una murmuración? Un corazón inconforme. Ay, ¿cómo le parece que esto? ¿Cómo le parece que lo otro? Ay, ¿cómo le parece que a él sí le da? ¿Cómo le parece que compró? Y empezamos a murmurar sobre el inconformismo que hay en nuestro corazón. ¿Sabe que eso me acuerda de la historia de Israel cuando salió de Egipto? Ellos salieron y fueron libres, pero la queja nunca salió de ellos. Se quejaban cuando estaban esclavos y se quejaron cuando estaban libres. Siempre murmuraron en contra de Moisés. Y la murmuración lo único que hizo fue traer juicio. Lo único que hizo fue traer problemas. Lo único que hizo fue trajo la ira de Dios a la vida del pueblo. ¿Por qué? Porque se la pasaron murmurando. ¿Se la pasaron qué? Murmurando. ¿Sabe que muchas familias viven así?
La esposa vive murmurando del marido con la suegra, contando, ¿sí? ¿En serio? Llama a la mamá a murmurar del marido, el marido llama a la mamá a contarle y a murmurar de la nuera, y así sucesivamente. ¿Cuántos dicen amén? Los murmuradores digan amén. La pregunta es, ¿será que nosotros nos quejamos más de lo que agradecemos? ¿Murmuramos más de lo que agradecemos? ¿Nos quejamos más de lo que nos falta y no agradecemos lo que tenemos? ¿O será que muchos murmuran más que lo que oran? Sería más fácil llamar a la iglesia para una hora de murmuración y no para una hora de intercesión. Vendría más gente a murmurar. ¿A qué hora es la murmuración? El equipo de intercesión se elimina para empezar con el equipo de la murmuración. Ahí sí habría espacio. Pero qué tremendo eso, iglesia, que más fácil se murmura que se ora. La pregunta, iglesia, es, ¿será que esto es agradable a Dios? ¿Será que Pablo le dice a la iglesia, haced todo sin murmuraciones y contiendas? Una iglesia que se la pasaban cuchicheando, hablando del uno, hablando del otro. Eso no es agradable al Señor. Tenemos que aprender más bien cómo a ser agradecidos en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo cuarto que yo veo ahí en esa enseñanza que Pablo nos da a través de la carta a los filipenses, vamos del 19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Estamos leyendo la carta. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. Ese versículo yo quiero que lo miremos. Porque todos buscan ¿lo qué? Lo suyo propio. Vivimos en una sociedad, vivimos en unas familias donde cada uno busca lo suyo, donde no hay interés por los demás, sino lo mío, lo que yo pueda para mí. Entonces dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que él al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues
en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y Pablo le hace una anotación muy importante a dos personas reales, a dos personas importantes. Timoteo, ¿cómo se llamaba el primero? Timoteo. Timoteo fue un hijo espectacular de Pablo. No fue hijo de sangre, pero fue hijo espiritual, que estuvo con él en todas las cosas. Y Pablo lo exalta porque no solamente predicaba la palabra, sino porque Timoteo siempre se preocupó sinceramente por los demás. Sabe que una de las cosas importantes que debe tener todo cristiano es preocuparnos por los demás. A veces la iglesia es tan indiferente ante las necesidades de los demás, o somos tan indiferentes ante las necesidades de los demás, que pareciéramos que no somos cristianos. ¿Cuántas veces han pasado cosas y nosotros ignoramos muchas situaciones de la iglesia, de hermanos de la iglesia? Decimos que somos una familia en Cristo, que somos un solo cuerpo, pero pareciera que no es así. Como que se nos olvida que debemos preocuparnos sinceramente los unos por los otros. Hay indiferencia, hay egoísmo, hay murmuración, hay crítica. Y yo hago una pregunta: ¿será que eso realmente es agradable a Dios? Aún dentro de las mismas familias, no nos vayamos tan lejos. Falta de preocupación por los viejos, por los hermanos en necesidad, por la familia cercana. Nos volvemos fríos e indiferentes ante esas cosas. Y eso no es lo que debemos hacer como cristianos. Al contrario, debemos preocuparnos más los unos por los otros. Ahora miremos Epafrodito, que también sirvió al lado de Pablo. Dice Pablo que aún sirvió arriesgando su vida. Muchos de nosotros renunciaríamos a las cosas de Dios si tuviéramos que arriesgar nuestra vida. No, yo por allá no voy. No, ¿qué tal? No, yo. Y seamos sinceros, ¿hasta dónde llega nuestra capacidad de servirle a Dios? ¿Será que somos capaces aún de arriesgar nuestra vida para servirle a Él? La iglesia necesita hoy más que predicadores. La iglesia hoy necesita personas dispuestas a servir. Hoy la iglesia no tiene personas con espíritu de servicio. Hoy cuesta que las personas sirvan realmente con un corazón de siervos. Hoy no tenemos servidores. Hoy no tenemos personas dispuestas a servirle a Dios, porque a veces la gente piensa que servir en la iglesia es servirle a un hombre, cuando realmente es servirle a Dios. Entonces ese ego de que yo no puedo, es que mi tiempo, es que el compromiso, es que esto, es que lo otro. ¿Sí? Y así decimos que queremos en nosotros el carácter de Cristo, pero no tenemos carácter para servir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Responda a esta pregunta. ¿Cómo se ve la vida de una persona? Piense eso.
¿Cómo se ve la vida de una persona que piensa como Cristo? Yo le digo, se ve así: humildad en lugar de orgullo, servicio en lugar de egoísmo, obediencia en lugar de rebeldía, amor en lugar de competencia. ¿Sí ve? Eso es lo que nosotros debemos entender, que es el llamado del Señor a nuestras vidas. Ojo con esto. Ese es el llamado del Señor a nuestras vidas. Hoy Dios se puede estar preguntando: ¿quién está sentado en el trono de tu corazón, iglesia? ¿Tu ego o Cristo? ¿Quién está en el trono de tu corazón? ¿Tu ego o Cristo? Porque cuando Cristo está sentado en nuestro corazón, cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, la humildad deja de ser una obligación. El servicio se convierte en una forma de vivir. Ojo con esto. El servicio se convierte en una forma de vivir. ¿En qué más puedo servir? ¿Qué más puedo hacer para el Señor? ¿En qué otra cosa le puedo servir a Él? Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que realmente mirar qué es lo que hay en nuestro corazón. Si hay más egocentrismo o humildad. Yo lo quiero invitar para que usted cierre ahí donde está sus ojos. Cierre sus ojos y haga una reflexión. ¿Qué hay en su corazón? Egoísmo, orgullo. Como dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hay en nuestro corazón, iglesia? ¿Qué hay en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia? Orgullo, murmuración, contiendas, humildad, perdón, servicio. Yo creo que tenemos que reflejar realmente el carácter de Cristo en nuestra vida, pero no como un aprendizaje de memoria. Yo creo que nosotros necesitamos renunciar a toda contienda que haya, renunciar a toda vanagloria, renunciar a todo egoísmo. Y siempre, como dice el apóstol Pablo, siempre mirando a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando nosotros rompamos la barrera del ego, la obra de Cristo se perfeccionará en nuestra vida. Iglesia, ¿qué tenemos que renunciar hoy? Tal vez nos falta obediencia, porque sabemos que la obediencia duele, que la obediencia cuesta, que la obediencia no es solamente empezar algo,
La obediencia es terminar, es hasta el final, para poder ser exaltados delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, cuando nos ha costado, Señor, hacer las cosas sin murmuración. Cuando nos ha costado, Señor, no quejarnos. Cuando nos ha costado agradecer. Y más bien lo que hacemos es murmurar y criticar, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no valorar las personas que están a nuestro lado. Perdónanos, Señor, por ser tan egoístas. Amado Jesús, llena nuestro corazón de humildad. Para poder siempre, Señor, verdaderamente reflejar tu carácter. Primeramente en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros seres queridos, con las personas que decimos que amamos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, mi Señor Dios, que salgamos de este lugar, Señor, llenos de tu presencia, realmente con un corazón deseoso y lleno de esa humildad que necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.